por siempre creo en ti. Me inundas con justicia, mi amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Tenía esta palabra hace buenos meses que estaba en mi corazón ardiendo y esperando el momento de Dios. Yo creo que ahora es el tiempo para poder compartir. Como verán ahí en su boletín, el título de esta palabra es el consejo de Dios en la adversidad. Vamos a ver básicamente una parte muy importante de lo que vivió Jeremías en el libro de Jeremías. Básicamente vamos a pasear, no demasiado detalle, solo en algunos aspectos, pero de una vivencia que tuvo este profeta muy fuerte. Vamos a usarlo como ilustración y como enseñanza de esta palabra. La adversidad, crisis. Generalmente usamos en Bolivia el término crisis, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, la crisis política, la crisis económica,
crisis o adversidad. Es inevitable. La adversidad es inevitable, hermanos. Generalmente los jóvenes, y cuanto más jóvenes, piensan que su vida va a ser como de película, todo dirigida con un guión, y no va a pasar situaciones complicadas. Y yo lo decía también, en el centro se sienten como el hombre araña, ¿no? Siempre cae parado, ¿no? Es decir, piensan que las cosas son sencillas, pero cuando uno se despierta, por así decir, se encuentra en una situación complicada. ¿Por qué razón? De la adversidad, de las crisis, de los problemas, de las situaciones complicadas. Está, si podemos ver, en Génesis capítulo 3, verso 17 al 19, pero voy a leer solo algunas partes. En la segunda parte, al final del verso 17, dice: Dios le dijo a Adán, y le dijo: la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Es decir, la vida es complicada y cualquiera que quiere evitar esta situación, se va a encontrar con una gran muralla de la realidad. Dice: la tierra fue maldecida por causa del pecado del hombre, porque lo que hizo el hombre, no, a veces la historia humana, el hombre trata de disminuirlo a un concepto de comer una manzana, ¿no? A ese punto, ¿no? ¿Y por qué Dios si solo ha sido eso? No, ha habido una sedición y una rebelión del hombre. Y no solo eso, sino ha sido, que ahora hablan mucho de golpe de Estado, ha sido un golpe de Estado que ha deseado hacer el hombre, porque Satanás le dijo: serás como Dios. Al único creador, al único que verdaderamente es, el hombre quiso suplantar, quiso, como decir, destronar, lo cual es imposible. Ridículamente imposible, pero eso ha sido lo que ha pasado. De ahí viene esa maldición. El hombre fue incrédulo a las palabras de Dios. Ahora, no solo este es un tema de la tierra producirá espinos y cardos, sino que esto se amplía a toda la forma de vida. Vas a hacer un trámite y te encuentras con problemas. Que este papelito, que falta el sellito, que no ha venido el jefe, que esto está mal, que vuelva a hacer, que sáquese la fotocopia del carnet de identidad. No, y tiene que firmar, pero tiene que firmar con tinta azul, no puede ser con negra. ¿Se han dado cuenta? Yo decía, dentro de poco nos van a pedir análisis de sangre para ver si realmente somos lo que somos. ¿A causa de qué? Del pecado del hombre. Ya Salomón lo menciona en Eclesiastés 2:17, dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. La vanidad nos impulsa, pero cuando lo alcanzamos no nos satisface, hay aflicción. La misma naturaleza también es hostil en algunos momentos. Ayer veía un terremoto en Turquía, no hace unos días anteriores en Puerto Rico. Y así van pasando, hay enfermedades que aparecen, algunas medias misteriosas. Y lo peor de todo es que el hombre se vuelve enemigo mismo del hombre.
Ya Pablo en Filipenses 2:15, penses para que sean intachables, puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Es decir, vivimos en medio de una situación que es compleja. Todos pasamos adversidades, en distinto tamaño, color, tiempo, pasamos adversidades. ¿Qué es una adversidad? Es una cualidad que es adverso, que es opuesto, que va en el sentido contrario, que nos hace difícil de sobrellevar. Ahora, la cuestión es cómo pasar esa adversidad. Algunas, yo pienso la mayoría de las adversidades, por lo general, las hemos causado nosotros por decisiones equivocadas, por falta de tino. Y ahí nos vemos después envueltos como cae el ropero en la cabeza, no sabemos qué hacer. Ezequiel mismo dice en el capítulo 22, verso 31, dice: hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Es decir, al final el camino que lo realizamos viene sobre nosotros mismos. Algunos dicen que es el asunto de la causa y efecto. ¿Por qué? Porque has hecho esto mal. Ahora vamos a ver un poco de la historia de este hombre Jeremías. Alguien le decía era el profeta llorón, porque hay un libro que justamente en la Biblia se llama Lamentaciones. Yo admiro a este hombre en las circunstancias que ustedes ya conocen y tal vez ahora van a todavía admirar más lo que vivió. Veremos qué pasaba si ustedes remontan a la historia de Israel, cuando después del rey David, su hijo Salomón recibió el reino. Era un reino Israel unido. Las 12 tribus de Israel estaban unidas, pero por una mala decisión del hijo que heredó a Salomón, se dividió Israel en dos partes. Una misma se llamaba Israel, el reino de Israel, y el otro el reino de Judá. Se partió en dos. Y ahí empiezan estos dos reinos, por así decir, que eran uno solo, pero estaban divididos. Pasaron los años, no muchos, y empezaron a tener problemas. Dios empezó a juzgar, empezó a mandar heraldos, profetas, hombres de Dios, para decirles que dejen esos malos caminos. ¿Ya? Y a medida que iban pasando el tiempo, no hacían caso. Tal vez a veces se levantaba un rey, un gobernante correcto, temeroso de Dios, y de alguna manera había un avivamiento en el reino, ya sea el de Israel o de Judá, y volvían a Dios. Pero otra vez nacía el hijo que heredaba y no lo hacía bien, y volvía otra vez el problema. Finalmente pasaron como 700 años y Dios juzgó al reino de Israel. Todavía el reino de Judá todavía se mantenía, pero no tardó mucho. Pasaron otros 100 años y el reino de Judá empezó a tener problemas. Todo esto que vamos a ver está escrito acá. Es una historia verídica, comprobada arqueológicamente, todo, etcétera.
Dice la palabra de Dios que así estas cosas sucedieron a ellos, en 1 Corintios 10:11, como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos, es decir, es a nosotros. Dios no relata cosas simplemente imaginarias, sino que en base a la vivencia, a la existencia de lo que vivieron otros, como principalmente el pueblo de Israel, vivieron para que, miren, para que nosotros aprendamos. Miren, ese pueblo vivió eso y fue escrito para que tú, yo, nosotros aprendamos las lecciones. Como les decía, Judá entonces empezó a tener problemas y Dios levantó en un determinado momento, justo al borde del problema o al inicio de estos problemas, levantó a Jeremías para denunciar, para que se vuelvan de su pecado. Exhortaba a Jeremías a cambiar la forma de accionar de este pueblo de Judá. Miren en el Jeremías capítulo 5, verso 1, Dios ya empieza a prevenir y a advertir y a reclamar. Y miren el reclamo de Dios, dice: busquen en sus plazas a ver si hayan hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Es decir, ya ese reino de Judá no había un hombre recto. Un hombre recto. Decía: busquen, encuentren un hombre y yo voy a perdonar. Me hace recuerdo a lo que pasó con Sodoma y Gomorra, donde Abraham le decía: y si hay 50 justos, yo lo perdonaré, le dijo Dios. Y 40, y 30, 20, 10, no había. Solo había uno que rescató, que fue Lot. Aquí le dice a Jeremías, le dice: busquen uno y yo voy a perdonar esa nación. Es la condición del ser humano, su pecado, el cual lo lleva a que hay una lucha, y en el cristiano no hay una lucha espiritual. No puede haber un cristiano que no tenga algún momento de angustia y de dolor. Vivimos en un mundo adverso. La adversidad está a la puerta de cada uno de nosotros. Yo estoy seguro, muchos de acá, en distinto nivel e intensidad, están viviendo alguna adversidad. Yo también. Tengas o no tengas, seas alto, seas bajo, seas blanco, morenito, gordito, flaquito, sin distinción, vivimos un nivel de adversidad. A momentos se intensifica, a veces lleva a un punto de crisis. Ya Dios vuelve después en Jeremías capítulo 13, verso 18. Dios envía a los que estaban gobernando en Judá, al reino de Judá, y les dice: di al rey y a la reina, humíllense, siéntense en tierra, porque la corona de su gloria ha caído de sus cabezas. Ya empieza Dios le dice: miren, no vaya más, humíllense. Esa nación estaba dedicada a la idolatría, a dioses. En paréntesis, yo les pregunto: Dios hace un milagro en nuestra nación, pero yo pienso que esta nación tiene que cambiar y dejar su idolatría. El otro día me empecé a caminar ahí cerca de mi casa en Obrajes y no podía pasar porque era multitudes, y quise llegar a un lugar para comprar, y en todas lo que llaman los templos estaba la gente ofreciendo alequeco,
miniaturas, saumerios. Pareciera a veces, pero es cultura, hermano. Eso es abominación a Dios. Porque el hombre pone su confianza en un billetito, en un autito, en una casita pequeñita, en todo eso para que él, este queco, me provea. ¿Saben? Esto es una ofensa de nuestra nación a Dios. Dios ha hecho milagros, pero esta nación tiene que arrepentirse. Y cristianos debemos estar orando, porque no es solo que Dios nos libre de malos líderes, sino dice la palabra de Dios que cada nación tiene el gobernante que se lo merece. Esta nación tiene que convertirse. Los hombres lo han dibujado como un tema cultural, como un tema folclórico, pero es una ofensa a Dios. Se apoyan en piedras. Van a una fiesta en Cochabamba, todos conocen bien su nombre y empiezan a apoyar su confianza en unas piedras. Y otros hacen caminatas hasta Copacabana y qué sé yo. ¿Sabes? Es una nación plagada de idolatría. Y no se extrañen las cosas que vivimos. Debemos, cristianos, clamar para que esta nación, Dios venga por su Espíritu Santo y convierta el corazón. Porque esta nación, Judá, ya le pasó a Israel. Israel fue invadido por Siria, por el reino de Asiria, y fueron dispersados, cautivos. Y 100 años después, Dios en su misericordia esperó y le pasó a Judá. Y ahora es la historia, justamente es lo que vamos a hablar. Pero a un cristiano que no estoy, hermano, yo no estoy dedicado a la idolatría, ¿qué puede ser? Dios permite, en el cristiano es otro el trato, no es castigo. En el cristiano Dios quiere fortalecer la fe de su pueblo. Si tú tienes problemas, puedes haber cometido errores, pero Dios está tratando tu fe, tu confianza en Él. No quiere que Dios sea una religión, tú seas un religioso, vengas acá por puro cumplimiento. Dios quiere que tengas una fe genuina. Estoy yendo a alabar a Dios con el pueblo, con su iglesia. Tiene que ser algo genuino, original. Pedro nos dice que por eso vienen las pruebas en los cristianos. Primera Pedro capítulo 1 versos 6 y 7. Dice a los cristianos: por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, ¿y qué dice? Alégrense. A ver, imagínate, vayas donde una persona que está llorando de un problema y dices: mira, hermano, no te preocupes, alégrate. Y eso es lo que dice Pedro: alégrate. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, la fe. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Tu confianza en Dios es probado por los problemas que estás pasando o situaciones complicadas. ¿Podrá Dios sacarte de ese problema? ¿Podrá Dios ayudarte a salir de ese problema? Si ustedes dicen, pasan la prueba, su confianza, su fe será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Tu fe para Dios es oro. Y tiene que serlo para ti. Y cuando vienen problemas, lo que está haciendo Dios es purificar ese oro. ¿Saben qué hacen los que van a rescatar oro a los ríos, etcétera? Está mezclado el oro con arena, con polvo, con tierra. ¿Y cómo lo sacan? ¿Cómo sacar? Porque a veces está incrustado en el oro. Lo ponen en el fuego. Y prenden el fuego y empieza a subir la suciedad, se empieza a separar la mugre del oro.
y agarra el orfebre, separa esa mugre de encima y queda el oro puro. Lo mismo está haciendo Dios con tu vida. Te pone en fuego la prueba para que tú confíes. No es para que te escapes, no es porque estás alejado de Dios, sino todo lo contrario. Dios quiere que tu fe salga más puro. Entonces, volvemos a Judá. Estaban estos en una encrucijada. Aparece Nabucodonosor, el imperio caldeo, en esos tiempos, hombres fieros que habían logrado vencer al imperio asirio. Los caldeos se levantan con este hombre Nabucodonosor y viene a conquistar el reino de Judá. Ahora, es bueno, miren hermanos, es bueno, muy bueno buscar consejo. Cuando hay crisis, debes clamar a Dios. Primero buscar el consejo de Dios y que Dios use otras personas que te den una palabra. Isaías 31 dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Hay problema? Busca a Dios, hermano. Busca a Dios. Busca la sombra de Dios en ese momento difícil. Clama al Señor. Haz una oración sincera. Humíllate. Lamentaciones 3:25 dice: el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Salmo 148:18 dice: el Señor está cerca de cuantos lo invocan y cuantos lo invocan sinceramente. Ahora, no solo es buscar consejo, ya vamos a ver. Y eso sucedió. Cuando Nabucodonosor empezó a venir contra el pueblo de Judá, contra el reino de Judá, se asustaron porque era un ejército pues que ya supieron las noticias, conquistador, era un imperio contra un pequeño reino, un pequeñito reino. Ya Israel había desaparecido. Solo quedaba parte de ese reino de Israel, que era el reino de Judá. ¿Y qué pasa? Los profetas que había en ese tiempo empezaron a dar una palabra equivocada. Empezaron a decir: no va a pasar nada. No va a pasar nada, nosotros los vamos a vencer. Le profetizaban al rey en ese tiempo, profetizaban al pueblo y decían: vamos a vencer, va a haber paz, no se preocupen. Eso dice Jeremías capítulo 14, verso 13, dice: y yo dije, habla Jeremías, oh Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no verán espada, ni habrá hambre entre ustedes, sino que en este lugar les daré paz verdadera. Ahí tenía una voz distinta, el único disonante, es decir, que no decía lo mismo, era el profeta Jeremías. Así que se hizo antipático al pueblo de Judá, porque era el único que les decía lo contrario. Y los profetas decían: no, vamos a salir vencedores, vamos a ir adelante, somos el pueblo de Israel, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero había una nación que no se había convertido. Hermano, oremos porque esta nación se tiene que convertir. Es cierto que Dios nos ha librado, pero es para que este pueblo se convierta a Dios. Entonces, como Jeremías era el único que decía lo contrario, agarró
el rey en ese tiempo, que era Sedequías, agarra, dice, este dice todo lo contrario, así que hace una comitiva de gente muy religiosa que le rodeaba a este rey y lo envían a Jeremías. Miren lo que dice el capítulo 21, versos 1 y 2. Cuando el rey Sedequías envió a él, a Jeremías, a Pasur, hijo de Malaquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que le dijesen: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra. Empiezan a desesperarse, porque los profetas decían no va a pasar nada, pero este Nabucodonosor avanzaba y avanzaba. Tenía finalmente rodeado a Jerusalén. Y Dios le da una palabra a Jeremías a la solicitud de consejo del rey Sedequías. Le da una respuesta. Jeremías capítulo 21, versos 8 y 9. Y así dice. Dios le dice: y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, he aquí que pongo delante de ustedes camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, y si se pasare a los caldeos que los tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo. Buscan consejo el rey Sedequías. Pero ahora imagínense, era una crisis realmente complicada. Por un lado, Jeremías les dice algo bien difícil. La palabra de Dios era muy difícil. Les dice: si ustedes básicamente se rinden y se pasan al lado de Nabucodonosor, van a vivir. Pero si ustedes no se rinden o hacen la guerra, van a perder. Era una palabra muy difícil. Para un pueblo que había estado acostumbrado a las victorias del Señor, a las victorias tremendas, Dios les dice: ahora ríndanse. Imagínense la charla que tuvieron acá el rey Sedequías con su gente y en las calles. ¿Nos rendimos o vamos a pelear? Ahora, este rey Nabucodonosor era un hombre cruel. No se olviden que si ustedes ven en la historia de Daniel que está relatada ahí, este hombre era orgulloso hasta decir basta. Dios le había dado autoridad aún sobre los animales. Le había dado toda autoridad sobre este hombre. Y tan orgulloso era que hasta su corazón se exaltó tanto que hizo levantar una estatua que tenía su imagen y dio un mandamiento: que si alguno no le adorara a esta estatua, debería morir. Y eso es lo que quiso hacer con Daniel. Quiso meterlo al horno de fuego, porque no había adorado a la estatua de este hombre. Era un hombre cruel. Todos tenían que adorarlo, rendirle culto, pleitesía. Dios se hizo cargo de su orgullo, es cierto. Era difícil. Por un lado, Dios les dice: si ustedes se rinden, van a vivir. Si ustedes hacen pelea, van a morir. Todos decían que iban a ganar, menos Jeremías. ¿Qué piensan que pasó? ¿Se cumplió la voz de todos esos falsos profetas o se cumplió la palabra de Dios dada por Jeremías?
¿Se dan cuenta que a veces tenemos que tener cuidado entre nosotros? ¿Qué es lo que creemos? Nabucodonosor tomó Jerusalén. ¿Y saben qué hizo con este Sedequías? Puso a los hijos de Sedequías delante de Sedequías y los mató delante de su padre, que era Sedequías, a toditos sus hijos. ¿Y saben qué hizo? Fue el último que llegó a ver la muerte de sus hijos y le arrancó los ojos Nabucodonosor a este rey y lo llevó cautivo a Babilonia y ahí murió. La adversidad define si vamos a escuchar el consejo de Dios o vamos a oír nuestras propias conclusiones. Algunas veces la adversidad viene súbitamente. No tenemos control que ocurra. A veces la salida de ese problema se hace difícil. En este caso era irse a rendir a este rey Nabucodonosor y tenían riesgo de que les corte la cabeza, les haga lo que sea, o morir peleando, pero sin embargo Dios había dado una palabra. Si se dan cuenta, la palabra de Dios define tu accionar, si tú crees o no crees a Dios. Si le crees a Dios, por más difícil que sea la respuesta, la salida, vas a caminar. No era fácil para este pueblo de Judá rendirse, que habían sido los valientes como nación. Pero no solo es ahí. Vemos ahí una tragedia. Son deportados, llevos cautivos a Babilonia. Entre ellos está Daniel, el profeta. Son muertos muchos y quedaron una pequeña multitud de gente en las tierras de Israel. Pero la adversidad continúa. ¿Qué pasó? Que Nabucodonosor levantó un hombre de confianza y lo puso a Gedalías para que gobierne ese lugar. Fue su delegado de Nabucodonosor. Personalmente lo pone ahí y Nabucodonosor se vuelve. ¿Y qué hicieron los judíos que quedaron? Uno de ellos se levantó y fueron y lo mataron a este Gedalías. Hicieron un golpe. Se enteró Nabucodonosor que a su hombre de confianza que había dejado para gobernar ese lugar, lo habían matado. ¿Qué piensan que hace? Agarra otra vez su ejército y vuelve para reconquistar ese lugar. Y llega, y estaban ya cerca, y otra vez los que quedaron ahí tenían dos alternativas. Estaba rodeado Jerusalén de este ejército poderoso que venía con un ímpetu de venganza. Y tenían dos opciones. La primera era escaparse a Egipto, porque se les abrió la puerta. El ejército venía por aquel lado. La única que les quedaba era ir a Egipto. Egipto era otra poder en ese tiempo, tenía un ejército poderoso. O la otra era otra vez difícil, veremos. La otra era entregarse al rey Nabucodonosor. 42, Jeremías 42. Voy a leer algo extendido de esta historia porque es muy rica, es todo lo que ha pasado. Dice así: vinieron pues todos los oficiales de la gente de guerra, y Johan, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor,
y dijeron al profeta Jeremías. Es decir, venía el ejército, ¿qué hacen? Dijeron los que quedaron ahí en la tierra. ¿Qué hacemos? Vamos a consultar a Jeremías. Ya que Jeremías ha profetizado la destrucción, lo que ha pasado, iremos donde a consultar. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, y aquí voy a orar a Jehová su Dios como han dicho, y todo lo que Jehová me respondiere, yo les enseñaré, les comunicaré. No reservaré ninguna, no me ocultaré ni una palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Si no hiciéramos conforme a todo aquello por lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. ¿Qué hace el pueblo? Dice que desde los más pequeños hasta los más grandes van a donde Jeremías, ya no eran muchos. Y le dicen: ora a Dios, pregunta a Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buscan consejo en la adversidad. Otra vez. Y Jeremías les dice: voy a consultar. Y además este pueblo le dice: ora, y si la palabra que traiga Dios nos parezca bien o nos parezca mal, igual vamos a obedecer. Jeremías se da un tiempo, va a buscar, orando a Dios, y Dios le habla. ¿Y qué pasa? Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Johan, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, el cual me enviaste para presentar sus ruegos en su presencia. Si se quedan quietos en esta tierra, yo los edificaré y no los destruiré. Los plantaré, no los arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que les he hecho. No teman de la presencia del rey de Babilonia, del cual tienen temor. No teman de su presencia, ha dicho Jehová, porque con ustedes estoy, y para salvarlos y librarlos de su mano, y tener de ustedes misericordia. Y él, refiriéndose a Dios, tendrá misericordia de ustedes, hablando de Nabucodonosor, y los haré regresar a su tierra. Pero si dicen: no viviremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová su Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora pues oigan palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si ustedes vuelven sus rostros para entrar en Egipto, se van a Egipto y entran para vivir allá, sucederá que la espada que ustedes le tienen miedo los alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre que tienen temor allá en Egipto los perseguirá y allí morirán. Miren la situación, no es fácil. Segunda prueba, había adversidad. La adversidad era Nabucodonosor otra vez con su ejército. Venía este hombre a tomar venganza porque habían matado a su gobernador. Un hombre cruel, un hombre impío. Tenían una puerta para escapar. Yo te pregunto, ¿qué harías tú? No era fácil.
¿Saben qué? Este pueblo, yo me imagino que se pusieron a charlar, estos hombres, los que quedaron de Judá. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira, en Egipto vamos a llegar, tiene un ejército poderoso, no creo que se atreva Nabucodonosor a ir hasta ahí, vamos a quedar, ir, escapar, y vivimos. Si nos quedamos, nos van a matar. ¿Saben lo que es la diferencia entre la carne y el espíritu? La palabra de Dios habla mucho de no andéis en la carne. No solamente son las pasiones bajas. La carne envuelve todo lo que es tu razonamiento, lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que tú hueles, lo que tú tocas, tus emociones, tu intelecto, tu capacidad. ¿Qué decía su capacidad de estos judíos? Decía, vámonos. Si nos quedamos, moriremos. ¿Cuál es la diferencia? Ya les he dicho, la carne es nuestra propia capacidad, nuestro razonamiento. ¿Y saben qué es andar en espíritu? Es la palabra de Dios y nuestra fe en Dios. Estos hombres se basaron en su razonamiento. Sus decisiones estaban, ¿qué les dice la lógica? Vámonos, escapémonos. ¿Qué decía la palabra de Dios? ¿Qué les decía el Espíritu? Quédense, tengan fe. Fueron a buscar consejo. En la adversidad fueron a buscar consejo, pero ellos reaccionaron de una manera natural, pese que habían hecho un compromiso. Lo que Dios nos diga, sea bueno, sea malo, eso vamos a hacer. Ellos confiaron más en su inteligencia que en la palabra de Dios. No había fe. No había fe. No se olviden que también al pueblo de Israel fueron probados en el desierto. Dios les dijo, van a ir y van a tomar esa tierra. Y ellos, ¿qué dijeron? Enviaron hasta, ¿se acuerdan la historia famosa de los espías? Enviaron los espías y volvieron los espías. Pero ¿qué hicieron ese pueblo? Ese pueblo no tuvo fe, confianza, pese que la palabra de Dios era difícil. Ahora yo te voy a decir, hermano, cuando tú buscas consejo, y debes buscar consejo, primero debes ir buscar a Dios, clamar a Dios para su palabra y decirle, Señor, dame tu palabra, pero también inclina mi corazón a hacer lo que tu consejo dice, aunque me parezca lo contrario. ¿Qué hizo el pueblo de Israel en ese pueblo judío que estaba ahí en el desierto? No creyeron la palabra de Dios, se hicieron llevar por los informes. Hay gigantes, hay ciudades enormes con grandes murallas. ¿Y qué pasó? Fueron destruidos, se acobardaron. Dice que lloraron toda la noche. Ay de nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Saben qué, hermanos? Cuando vas a buscar consejo, pídele que Dios te hable y que tu corazón esté conforme a Dios. Hay veces el consejo va a ir contra aquello que tú ya has decidido probablemente. Va a ir contra aquello que tu razonamiento te dice. Esta situación los llevó otra vez a este pueblo de Israel a una condición difícil. Ellos, pese que habían hecho compromiso y dijeron que no, debemos buscar a Dios. El consejo es muy necesario, pero el consejo de Dios, y este pueblo hizo hasta el consejo de Dios, pero su corazón estaba, no acompañaron con fe la palabra de Dios que escucharon. Pueblo, tú estás pasando un problema, una prueba, una dificultad, hay adversidad en tu vida, de cualquier tamaño que veas. Ten
Ve, apóyate en la palabra de Dios. Clama a Dios. Ruégale. Apóyate en Dios. El consejo de Dios no siempre es algo fácil. A veces, por lo general, va contra lo que tú percibes. Va contra lo obvio. No te apoyes en tu corazón. Jeremías mismo escribe en el capítulo 17, verso 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. No te apoyes en tu propio razonamiento. Apóyate en Dios. Jeremías 2:3 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios les dijo al final: veamos qué voz va a permanecer, la voz de ustedes o mi voz. ¿Y qué pasó? Entró Nabucodonosor. Este pueblo se había escapado. Ahora, ¿saben qué? Se escaparon. No hicieron caso a la palabra de Dios. No tuvieron fe, confianza en Dios. Se apoyaron en su criterio y escaparon a Egipto. ¿Y saben qué más hicieron? Agarraron y dijeron: nos vamos a llevar a Jeremías de prenda. Agarraron y se lo llevaron a Jeremías de prenda. Llegan a Egipto, la cosa estaba tranquila, parecía relativamente tranquila. Y miren lo que Dios les habla, porque estaba Jeremías ahí. Jeremías 44, 7 y 8. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ¿por qué hacen tan grande mal contra ustedes mismos para ser destruidos el hombre y la mujer, el joven, el niño de pecho, de medio de Judá? Que no quede alguno de ustedes. Me hacen enojar con las obras de sus manos, ofreciendo incienso ajeno en las tierras de Egipto, a donde han entrado para vivir, de suerte que los acabe y sean por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. ¿Qué había pasado? Se fueron a Egipto, escaparon, dijeron: bueno, ya estamos bien. Como nos estamos bien, ahora vamos a ofrecer su culto a los dioses de Egipto y a los dioses que antes habían aprendido, ¿no?, cuando estaban en Israel. Y Dios les dice: ¿por qué se hacen tanto daño? ¿Por qué se hacen tanto daño? Qué importante es hacer caso al consejo de Dios. Jeremías 44, 15, 19. No solo eso, como ya estaban relativamente tranquilos en Egipto, les vino soberbia. Dijeron: no, ya estamos libres, Nabucodonosor no nos va a venir acá. Pues ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Se dedicaron a dar culto a los dioses de los egipcios, como ya les dije. Y no solo eso, va a Jeremías y les reclama, les dice: Dios, esto no está bien. ¿Y saben qué le dicen? No vamos a hacerte caso a ti. No vamos a hacerle caso a la palabra de Dios. Vamos a hacer caso a lo que nosotros vemos, tocamos y vivimos. Así que no. Haremos lo que nos da la gana, básicamente. Lo que nos hemos propuesto y lo que nos hemos decidido. Vamos a ofrecer incienso a la reina de los cielos, derramándole libaciones. Y además, ¿saben qué le dicen? Atrevidamente le dicen: ¿saben qué? ¿Sabes qué le dicen a Jeremías? Cuando hacíamos caso, cuando no estábamos en la tierra de Israel,
hacíamos culto a esos dioses y nos iba bien. Más bien que cuando hemos hecho caso, nos ha ido mal. Así que vamos a seguir haciendo esto. Ellos no discernieron que cuando estaban bien y empezaron a hacer su culto a los dioses, Dios decidió sacarlos. Cuando los sacó, claro, ellos dejaron de ofrecer culto a sus dioses. Claro, la situación ya estaba complicada. Le respondieron mal a Dios. ¿Qué pasó? Jeremías 44, 28. Dios les dice: la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la de ustedes. ¿Sabes qué, hermano? Cuando estás en una situación difícil, en una situación de adversidad, yo me imagino que estás buscando, estás cavilando tus soluciones. Ten cuidado con tus propias soluciones. Busca a Dios. Busca a Dios. Y no solamente clama a Dios, sino que dile: Señor, inclina mi corazón a hacer aquello que te agrada, por más que no me agrade. Este pueblo tuvieron uno y otra oportunidad, no tuvieron fe, se apoyaron en su propia prudencia, en su propio consejo. ¿Y qué creen que pasó? Nabucodonosor fue hasta Egipto y los mató a todos. Solo dejó a una u otra persona para que vuelvan y cuenten lo que les ha pasado a causa de la desobediencia a la voz de Dios. El Salmo 33:11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Qué tal si nos paramos, hermanos? ¿Qué es lo que quiero decir? Resumiendo, situaciones difíciles tal vez ya estás viviendo o se te van a presentar. Uno, no se te ocurra no buscar consejo de Dios. No se te ocurra. Busca al Señor. Ora intensamente. Evita sacar tus propias conclusiones. Clámale al Señor. Después busca el consejo de un hermano. Porque Dios en la iglesia ha dado dones. Hay hermanos acá, maduros. Yo estoy para servirles. Pero no se te ocurra, uno, no buscar el consejo de Dios. Y si buscas el consejo de Dios, clama al Señor para que recibas una palabra para tu vida. Y no solamente clama y busca el consejo de Dios y recibir la palabra, sino que la obedezcas si es una palabra de Dios, por más que te parezca difícil. Porque estás jugando probablemente con tu futuro. Y una vez que venga esa situación, tú digas: ¿qué es lo que piensan que Sedequías, que fue que le mató a sus hijos, Nabucodonosor? ¿Qué piensan que ustedes pensó cuando lo estaba viendo a sus hijos? Yo me imagino que debe ser una tragedia. Tal vez en ese momento yo me imagino pensaba y decía: ¿por qué no hice caso la voz de Dios a través de Jeremías? Cuando le estaban arrancando los ojos a Sedequías, ¿qué creen que estaba pensando?
¿por qué no hice caso la voz de Dios en Jeremías? Cuando este pueblo estaba huyendo y estaban siendo muertos ahí en Egipto, yo me imagino que dijeron, ¿por qué no hicimos caso la voz de Dios? Hermano, adversidad se va a presentar. La cuestión es, ¿qué haces? Esa adversidad no es para destruirte. Esa adversidad en el cristiano es para que tengas fe. Dice que tu fe crezca en la palabra, en la confianza en Dios. Yo sé que es difícil. Hay momentos que son de esas crisis donde uno quiere tomar decisiones rápidas. Apóyate en Dios, por más que las circunstancias parecieran lo contrario. Escucha, por más que la situación parezca difícil, parezca a veces ilógica, no se olviden de la historia de Israel en el desierto. Dios les dijo, tomen la tierra. El consejo de ellos dijeron, no podemos. En este pueblo Dios les dijo, ríndanse. Ellos dijeron, no es lo correcto. En tu vida vas a tener situaciones y tal vez estás viviendo cosas difíciles. Apóyate en la palabra de Dios. Ten fe. Clama, dile, Señor, ayúdame. Ayuda a mi incredulidad, líbrame. Apóyate en el Señor. Vamos a orar. Señor, tu palabra es verdad. Señor, nuestros sentidos nos engañan. Aún nuestro intelecto nos puede traicionar. Nuestro corazón se puede dar la vuelta, Señor. Pero tu palabra permanece para siempre. Ayúdanos en el momento de la prueba que estamos viviendo ahora o se nos va a presentar. Ojalá no. Señor, apoyarnos y pararnos en tu palabra. Porque tu palabra es la verdad. Por más que el mundo que nos rodea nos grite que no. Por más que nuestro corazón nos grite que no. Haz que tu siervo, Señor, tu sierva, tus hijos, Señor, nos apoyemos en lo que tu palabra dice. Oh, Señor. Alabaremos. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio su Hijo único Jesús.
esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará.